Cierra los ojos por un momento y escucha el silencio. Imagina un mundo en el que la historia, tal como la entendemos, tal como nos la han enseñado desde niños, es una ilusión. Imagina por un segundo que el tiempo no es una flecha recta que nos lleva inevitablemente desde las cavernas hasta los cohetes espaciales, sino un ciclo interminable. Una rueda gigante que gira aplastando civilizaciones y volviendo a empezar. Nacimientos, muertes, olvido y renacimiento. Para entender la magnitud de la mentira en la que vivimos, transportémonos 12.000 años hacia atrás. Vamos a la época que convencionalmente llamamos el final de la Edad de Piedra, el Paleolítico Superior. Según los libros de texto clásicos, esos que estudiaron nuestros abuelos y que aún hoy se leen en las escuelas, la humanidad entonces era apenas un bebé desvalido. Nos describen como seres primitivos, dispersos, nómadas y temerosos. Nos dicen que vivíamos en cuevas naturales húmedas o en chozas precarias hechas con pieles y ramas que el viento podía destrozar en un suspiro. La versión oficial insiste, no conocíamos la agricultura. Simplemente recolectábamos lo que la naturaleza nos ofrecía, como animales oportunistas. No existían jerarquías sociales complejas. El jefe solía ser simplemente el cazador con los puños más grandes. No existían las matemáticas, ni la geometría, ni la arquitectura monumental. Éramos parte de la cadena alimenticia, un poco más listos que los lobos, sí, pero mucho más débiles que los leones, ocultándonos del frío y de los depredadores, esperando pasivamente la llegada de una civilización que, según la cronología académica, no nacería sino hasta 6.000 años después en los valles de Sumeria y Egipto. Esa era la historia cómoda. Una progresión lógica de lo simple a lo complejo. Pero en el sur de la actual Turquía, cerca de la frontera con Siria, a solo 6 kilómetros de la ciudad que hoy llamamos Sanliurfa, sobre una meseta calcárea de aspecto aburrido y bañada por el sol, la tierra escondía un secreto. Un secreto enterrado que no solo corrigió aquel esquema, sino que lo arrugó y lo arrojó al cubo de la basura de la historia. El lugar se llama Göbekli Tepe, que en turco significa colina de la barriga. A mediados de la década de los 90, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, guiado por su intuición profesional y por la aparición inusual de lascas de sílex en la superficie, inició unas excavaciones que esperaba fuesen rutinarias. Quizá un pequeño cementerio bizantino, quizá un campamento neolítico menor. Pero lo que apareció cuando las palas mecánicas y los picos retiraron la capa superior de césped fue imposible. Fue un insulto a todo lo que creíamos saber. Bajo una capa de arena depositada por el viento a lo largo de milenios, y como resultó después, por debajo de miles de toneladas de tierra y escombros acumulados deliberadamente por manos antiguas, no había solo piedras. Había una catedral. Se alzaban enormes columnas monolíticas en forma de T, perfectamente talladas en piedra caliza maciza, pulidas hasta brillar como mármol y dispuestas en complejos círculos y espirales de una precisión geométrica que asusta. Algunas de esas columnas pesaban hasta 20 toneladas, y en las canteras cercanas, se hallaron otras a medio tallar que llegaban a pesar 50 toneladas, alcanzando alturas de hasta 6 metros. Quiero que dimensiones esto. Todo ello fue construido 7.000 años antes de las pirámides de Egipto y 6.000 años antes de Stonehenge. Lo asombroso, lo que no deja dormir a los historiadores tradicionales, es que según la lógica establecida, quienes levantaron esos monumentos no tenían la rueda. No tenían herramientas de metal. No tenían animales de carga. No tenían escritura. Era como hallar un motor a reacción dentro de una tumba faraónica o un microchip de silicio en un estrato de la era de los dinosaurios. Un objeto fuera de su tiempo, de proporciones monumentales. Sin embargo, el verdadero choque, aquel del que teólogos y científicos aún tratan de recuperarse, no procedió tanto del tamaño de las piedras como de lo que estaba tallado en sus lados. Al limpiar siglos de polvo compactado, los arqueólogos descubrieron un zoológico petrificado. Escorpiones con el aguijón en alto, arañas en posición de salto, serpientes que se enroscan, zorros con las fauces abiertas, grullas y jabalíes furiosos. Pero hay una columna que destaca sobre todas. La columna número 43, conocida en el mundo científico como la piedra del buitre. Allí se encuentra un bajorrelieve complejo, casi una narrativa secuencial. Un buitre con las alas extendidas sostiene un disco perfectamente circular entre sus garras. Más abajo aparece un escorpión. Junto a él, una figura humana sin cabeza y símbolos extraños que asemejan letras. Durante mucho tiempo se interpretó todo ello como mera iconografía ritual, tótems tribales o fantasías de pueblos que temían a la oscuridad. Son solo imágenes religiosas, dijeron los arqueólogos conservadores.
Pero un equipo de la Universidad de Edimburgo, dirigido por el profesor de ingeniería, Martin Sweatman, decidió cometer una herejía académica. Afrontó la piedra desde la ciencia dura, no desde la interpretación artística. La trató como datos puros. Introdujeron esas imágenes en potentes simuladores astronómicos, softwares como el Stellarium, desarrollados para mapear el cosmos, y pidieron a las máquinas que buscaran coincidencias en el cielo de épocas remotas. El resultado heló la sangre de físicos, astrónomos y climatólogos. Aquello no eran dibujos decorativos. Era un mapa estelar. Lo que los científicos encontraron fue una representación matemática precisa del firmamento en un instante concreto del tiempo. Y ese mapa señalaba la fecha exacta, el día y la hora en que el cielo, de algún modo, cayó sobre la Tierra y destruyó el mundo anterior al nuestro. Para entender el núcleo del hallazgo, debemos comprender que para los antiguos, el cielo no era un paisaje bonito, era un reloj y un calendario vital. El escorpión de la piedra corresponde sin ambigüedad a la constelación de Escorpio. El lobo o zorro encaja con la constelación de Lupus. El buitre, la figura central, se ajusta a la constelación de Sagitario. El disco que sostiene el buitre representa el Sol. La posición relativa de esos animales sobre la columna se corresponde exactamente con la disposición de esas constelaciones en el horizonte en un momento astronómico muy específico. El ordenador recorrió los milenios y dio una respuesta única. La escena se forma cuando el Sol se sitúa en Sagitario en el solsticio de verano. Esa combinación concreta del cielo aparece en una fecha determinada, el año 10.951 a.C. Esa fecha hizo temblar a los geólogos. No es un número al azar en un calendario. Es un hito de muerte. Es el punto de inflexión en la historia de la Tierra que casi borró a la humanidad. En la terminología moderna de la geología y la climatología, ese momento coincide con el inicio del Younger Dryas, una de las anomalías climáticas más abruptas y violentas de los últimos 100.000 años. Para que sientas la magnitud del desastre, imagínalo así: el planeta salía lentamente de la última glaciación. Los glaciares retrocedían, los bosques avanzaban hacia el norte, la vida era abundante y fácil. Era el jardín del Edén. Y luego, de forma casi instantánea, quizás en cuestión de días, el planeta retrocedió a un infierno helado. Las temperaturas en el hemisferio norte descendieron entre 10 y 15 grados centígrados de golpe. Europa y Norteamérica se convirtieron en desiertos de hielo barridos por vientos huracanados. La sequía devastó los bosques del cercano oriente. Esa pesadilla duró 1000 años. ¿Qué pudo apagar el horno del planeta tan rápido? La respuesta estaba en una delgada franja de tierra negra que los geólogos han encontrado en lugares tan distantes como América, Europa y Siria. La llaman la alfombra negra. Contiene platino, iridio y millones de nanodiamantes microscópicos que solo se forman a temperaturas superiores a los 2000 grados, cuando la roca se vaporiza por un impacto. La conclusión es aterradora: impacto cósmico. Pero no fue un solo asteroide gigante como el que mató a los dinosaurios. La evidencia apunta a un cometa monstruoso, de unos 100 kilómetros de diámetro, que se fragmentó al entrar en el sistema solar interior. La Tierra no chocó contra una roca, chocó contra una escopeta cargada. Atravesamos la cola de escombros de ese cometa. Miles de fragmentos bombardearon la atmósfera. Explotaron en el aire con la potencia de miles de bombas nucleares sobre las capas de hielo de Norteamérica, provocando inundaciones bíblicas y tsunamis de 100 metros. Las ondas de choque destrozaron bosques enteros y el calor incendió la vegetación en 3 continentes. El humo y la ceniza bloquearon el sol durante años, matando la fotosíntesis y trayendo el frío de la muerte. Al mirar de nuevo la columna 43 en Göbekli Tepe, comprendemos la verdad. Sus constructores no solo sobrevivieron al apocalipsis, lo vieron venir y lo registraron. El disco que sujeta el buitre no es el sol radiante, es el sol oscurecido por el polvo, el sol negro de la catástrofe. El hombre sin cabeza en la base de la piedra no es un sacrificio ritual, representa la muerte colectiva, una humanidad decapitada, diezmada en número y desprovista de sus líderes. Göbekli Tepe se revela entonces no como un templo de júbilo, sino como un memorial de guerra, un monumento erigido por supervivientes con trastorno de estrés postraumático. Las excavaciones han revelado detalles macabros que confirman esto. Se recuperaron fragmentos de cráneos humanos con cortes finos y precisos, perforados para ser colgados con cuerdas desde los techos. Imaginad entrar allí hace 12.000 años, con las antorchas iluminando las piedras y decenas de cráneos de tus ancestros mirándote desde arriba. No era un culto a la muerte por placer, era una advertencia. Recordaban el horror para no volver a vivirlo.
Y aquí surge la gran paradoja. Este desastre fue lo que nos hizo civilizados. Antes de la lluvia de fuego, la vida era fácil. Cazábamos y recolectábamos en abundancia. Pero el Younger Dryas mató la megafauna. Los mamuts desaparecieron. Los frutos se secaron. Los supervivientes se encontraron en un mundo frío, vacío y hostil. El hambre los obligó a cambiar. A solo 30 kilómetros del templo, en las faldas del volcán Karakadak, los genetistas han demostrado que tuvo lugar la primera mutación del trigo silvestre al trigo doméstico. Fue allí, en medio de la desesperación, donde nació la agricultura. No fue un descubrimiento feliz de gente con tiempo libre. Fue un acto desesperado para no morir de hambre. Nos encadenamos a la tierra y al trabajo duro porque el paraíso se había quemado. Pero el mensaje de Göbekli Tepe va más allá del pasado. En la parte superior de las columnas aparecen unos símbolos que parecen bolsos de mano. 3 de ellos. Olvida las teorías de alienígenas con maletines. Esos arcos representan el sol poniéndose en el horizonte, marcando los equinoccios. Son relojes astronómicos. Nos dicen que el tiempo es cíclico. Que las catástrofes no son eventos únicos, sino recurrentes. Y aquí está el misterio final. Estos templos no fueron destruidos por el tiempo ni por invasores. Fueron enterrados deliberadamente por sus propios constructores. Con un esfuerzo titánico, llevaron miles y miles de cestas de tierra para sepultar las columnas intactas. Sellaron su mensaje en una cápsula del tiempo, protegiéndolo de la erosión, esperando que alguien en el futuro, alguien como nosotros, tuviera la tecnología para desenterrarlo y leer la advertencia. Porque la advertencia sigue vigente. Los astrónomos saben que los fragmentos de aquel cometa siguen ahí fuera. Se llaman el complejo de las Tauridas. La Tierra cruza esa corriente de escombros 2 veces al año, en junio y en noviembre. De hecho, el famoso evento de Tunguska, en 1908, cuando una explosión aplanó un bosque entero en Siberia, ocurrió precisamente cuando la Tierra pasaba por las Beta Tauridas. La piedra del buitre nos grita desde el pasado: mirad a Escorpio y Sagitario. Temed a la serpiente del cielo. Nuestras ciudades de cristal, nuestros teléfonos inteligentes y nuestra arrogancia tecnológica no nos protegen de una roca que viaja a 30 kilómetros por segundo. Göbekli Tepe está excavado solo en un 5%. Los radares dicen que hay docenas de círculos más bajo la arena. ¿Qué otros mapas, qué otras fechas, qué otras advertencias duermen aún en la oscuridad? Somos hijos de una catástrofe. Llevamos en nuestro ADN el trauma de quienes vieron el cielo caer. Ellos cumplieron su parte, escribieron la advertencia en piedra indestructible. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a leerla. Si este viaje al origen oculto de nuestra historia te ha impactado, si sientes que hay verdades que aún debemos desenterrar, necesito que hagas algo importante ahora mismo. Dale un fuerte me gusta a este contenido para que el algoritmo no lo entierre como hicieron con el templo. Comparte este vídeo con todos aquellos que creen que la historia ya está escrita. Y lo más importante, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, porque apenas hemos arañado la superficie y en los próximos vídeos vamos a profundizar en los secretos que aún yacen bajo la arena. Y quiero saber tu opinión, escríbela en los comentarios. ¿Crees que la humanidad está preparada para enfrentar otro evento como el del Younger Dryas, o estamos condenados a repetir el ciclo y olvidar de nuevo? Te leo ahí abajo. Que la verdad no vuelva a ser silenciada.